Hola, mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Feet trayéndoles un nuevo capítulo de The Voice. Un superhombre. No olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita. Eso me motivaría muchísimo. Descargo de responsabilidad. Ni el fanfic ni las imágenes utilizadas me pertenecen. Todos los créditos son para sus respectivos autores. El link del fanfic está en la descripción. Yo solo me encargo de editar el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 23, Conocimiento. Patrimonio de Grace Mallory, norte del estado de Nueva York, montañas Adirondack, 22 de abril de 2020. La casa estaba en un silencio sepulcral mientras todos los que estaban sentados en la sala intercambiaban miradas. Clark llevaba una camisa prestada que le quedaba un poco pequeña, mientras que Lois, sentada cerca en el sofá, acunaba a su hija recién nacida en brazos, intentando por todos los medios que la callara. No estaba seguro de si habría podido reunir a un grupo de personas más incómodo en una habitación si lo hubiera intentado. Kara se sentó incómodamente a un lado en una silla de oficina que habían traído con ruedas, ya que nadie más quería estar cerca de ella. Clark deseaba tener tiempo para procesar su llegada y hablar con ella en privado, pero Butcher llegó poco después con Becca y su madre. La reunión familiar, mucho más numerosa, no dejó espacio para mucho más, sobre todo cuando los recién llegados se enteraron de la llegada de un nuevo supervisor en las inmediaciones. Se armó un revuelo que Clark estaba seguro de que estaba a punto de estallar en una pelea que tendría que detener, pero el día se salvó en gran medida gracias a la total falta de interacción de Kara con Butcher y Lucky. A eso le siguió inmediatamente la llegada de Hughie, con el padre de Diana y Lois vestido con su extraño uniforme táctico, sangrando por un ojo y con múltiples heridas por todo el cuerpo. Lo cual, al parecer, no fue tan grave como parecía, ya que Hughie reveló la doble identidad de Sam Lane como un supuesto supersoldado. Las hijas del general, en particular, no lo tomaron nada bien. Probablemente le habrían sacado la verdad a golpes si todo lo demás no hubiera sucedido. La mirada de Clark se desvió hacia Lois y el bulto de tela que sostenía en brazos, mientras su madre, sentada a su lado, miraba fijamente a su nieta. El solo pensamiento, y más aún su presencia, le hizo sonreír. «Tienes una vivienda agradable, Kal-el», dijo Kara, saliendo de su ligera confusión mientras intentaba calmarse. Incluso esbozó una sonrisa cordial pero incómoda. «¿Y tú, grupo social parece muy agradable? ¿Son todos miembros de la casa de KNT?» Clark parpadeó y luego miró a su alrededor. Las reacciones fueron diversas. Butcher tenía una expresión de asco velado, y su madre soltó una leve carcajada ante la declaración. Al mirar atrás, vio que Kara hablaba totalmente en serio, y aunque había captado la reacción de la sala, no sabía qué había dicho mal. No lo son. Tienen sus propias casas, y esta no es mi vivienda, dijo Clark, sonriendo torpemente a la mujer, con quien se sentía extrañamente cómodo a pesar de recordar que le había disparado. Kara, no quiero ser grosero, pero ¿quién eres exactamente? ¿Por qué estás aquí? En la Tierra, quiero decir. Soy tu prima, Kara, de la casa de él, teniente de la División de Seguridad Kandoriana del gremio militar, hija de Zor-El y Alurain C. Mi padre era el hermano menor de tu padre, Jor-El, el primario y líder de la casa de él. Kara se puso de pie mientras hablaba, y los chicos y Lucky se tensaron. Una mano de Butcher buscó su arma, mientras que la otra rebuscó en su bolsillo. Clark solo pudo parpadear ante la nueva información, aunque le sorprendió lo poco sorprendido que estaba ante la revelación. Una parte de él sabía que ella era quien decía ser. Era una sensación abrumadora pero sutil que había experimentado desde que la vio, muy similar a la que sintió cuando estuvieron en Sage Grove. Tomó nota mental de repasar la fisiología kryptoniana, ya que claramente se le había escapado algo en su primer intento. Abrió la boca para hablar, pero Milímetros lo detuvo. «¿Gremio militar? ¿Así que eres soldado?», preguntó el hombre, recorriendo con la mirada a la mujer. Esta afirmación no alivió la preocupación que sentía al ver a la superpoderosa. En cierto sentido. Tu lenguaje es limitado, y el término para el gremio es más amplio que simplemente militar en nuestro idioma. Kara se animó al responder la pregunta de Milímetros antes de suspirar y cruzarse de brazos. Me asignaron a las fuerzas de seguridad de Kandor. Mis funciones eran principalmente proteger a los ciudadanos y asegurar el cumplimiento de todas las ordenanzas. Entonces, ¿eres policía? Milímetros arqueó una ceja y miró a Butcher, quien se encogió de hombros, pero mantuvo la mano en su ar.
No has respondido a mi pregunta. La potente voz de Clark se cortó al cruzarse de brazos, esperando que el gesto tuviera un significado universal mientras miraba fijamente a Kara. ¿Por qué estás aquí en la Tierra? Kara se tensó. Su mirada recorrió repentinamente la sala, a todos excepto a Clark y Ryan. Clark esperaba que su respuesta fuera similar a lo que había deducido de su propia llegada. Que ella simplemente había sobrevivido a Krypton y que la Tierra había sido el refugio elegido. Pero esto, sumado a lo que Ryan le había contado sobre lo que había hecho al secuestrarlo, dejaba claro que había algo más que la simple supervivencia. Kal-El, deberíamos hablar de esto en privado, respondió Kara lentamente, dirigiendo la mirada a Clark, intentando transmitir la privacidad del asunto. Este no es un asunto que deba preocupar a los nativos. Tonterías, la declaración de Butcher hizo que Kara lo mirara, aunque su mirada fulminante se vio socavada por su mirada de pura confusión ante su palabra. Kara, Clark la volvió a enfocar, ella respondió bruscamente, fijando sus ojos increíblemente azules en los suyos. Estas personas son mis amigos, mi familia y mis aliados. No les ocultamos nada. Tienes que decírmelo. ¿Por qué estás aquí? Es parte del plan que tu padre y sus aliados crearon cuando descubrieron que Krypton estaba condenado y no pudieron convencer al Alto Consejo de ello, declaró Kara, con la mirada fija en los humanos presentes, visiblemente incómoda al hablar de ello, pero obligada a hacerlo. Estamos aquí para salvar Krypton o, para ser más precisos, a la raza kryptoniana. ¿Reemplazándonos con kryptonianos? Preguntó Lois, moviendo a su hija en brazos mientras una expresión de horrible relación se dibujaba en ella al mirar a su hija, Ryan, y luego a Clark. De eso se trata Ryan también, criando kryptonianos mediante inyecciones de hasta que nos reemplacen o la situación se descontrola y se convierte en una guerra, que los superpoderes inevitablemente ganarían. Clark terminó el pensamiento de Lois, con náuseas. La sala se quedó en silencio, todos se miraban entre sí, y Butcher miró a Becca, quien simplemente acercó a Ryan a su lado. La acción hizo que gran parte de la tensión abandonara su cuerpo cuando sintió que su mano en el bolsillo se relajaba, sus ojos se dirigieron a Becca. Era una situación de mierda, pero ahora sabían lo que realmente estaba pasando y podían luchar, ¿qué? No. Kara resopló divertida, interrumpiendo el pensamiento de Butcher y provocando que todos la miraran mientras negaba con la cabeza con cierta diversión. La mirada que dirigió a los humanos, en particular a Lois, dejó claro que no estaba nada impresionada. La contingencia era escondernos en este lugar remoto hasta que pudiéramos construir una nave de clase 1, usarla para abrir un portal de la zona y recuperar a los demás. En ese momento, nos iríamos y reconstruiríamos nuestro mundo natal en un lugar más adecuado. Espera, ¿de qué estás hablando? Era el turno de Clark de parecer tan confundido como Kara hacía unos momentos. ¿Escondiéndose? ¿Nave? ¿Portal de la zona? ¿Y qué más? Hay más kryptonianos. Kara dejó escapar un suspiro, que al parecer tenía un significado universal, mientras se cruzaba de brazos y se tomaba un momento para pensar en una respuesta. La mirada que dirigió a la sala era una que Clark recordaba de su infancia. Era la mirada de un maestro al intentar explicar algo muy simple a una sala llena de niños pequeños. Muchas otras especies sentían envidia de nuestra tecnología. Así que, con la desaparición de nuestro planeta, el plan requería una especie de estación de paso temporal donde escondernos, un lugar donde pudiéramos integrarnos, pero también remoto y sin importancia, para que nadie nos encontrara, explicó Kara lentamente, mirando la habitación y asegurándose de que todos la siguieran. De ahí la Tierra. Nos parecemos un poco a los nativos, y este mundo es de lo más insignificante. Debíamos residir aquí brevemente, construir una nave, liberar a la gente necesaria de la zona y luego encontraríamos un sistema adecuado para reconstruir Krypton antes de liberar a todos los demás. Creo que omitiste la parte de inyectar drogas a la gente para convertirlos en superseres psicóticos y exterminar a los lugareños. La voz de Butcher hizo que Kara mirara al hombre, quien ni se inmutó al dar un paso hacia él. Boug te estaba usando, cariño, y crearon a unos cabrones de verdad. No tengo ni idea de qué hablas. Te recuerdo que hasta hace muy poco estaba inconsciente. No tengo ni idea de ninguna droga y, si me permites, te hago una pregunta. Kara ladeó la cabeza mientras examinaba a Butcher, con una expresión claramente indiferente. ¿Qué beneficio habría en crear humanos modificados? ¿Qué valor habría en un mundo tan primitivo? ¿Dijiste que los liberaran a todos? Clark retomó el control de la conversación, con la mirada fija en Kara. ¿Qué es esa zona que mencionas y cómo ibas a construir una nave?
La nave debía construirse con un cristal de piedra solar, que debería haber llegado contigo a este mundo. Se suponía que cada cápsula tendría uno, pero desafortunadamente, la mía no lo tenía debido a la prisa de mi partida. Habría sido un cristal de esta longitud y de color blanco. Kara levantó las manos a unos 30 centímetros de distancia para demostrarlo, sin tener ni idea de las unidades de medida de este planeta. Todos estaban preprogramados. Una vez activados, habrían creado una nave de clase 1 con todo lo necesario. Clark abrió mucho los ojos. Sabía exactamente de qué hablaba Kara y ya lo había usado hacía muchos años en las profundidades del Ártico. No sabía cómo se llamaba el cristal, pero había creado la estructura que él había empezado a llamar su fortaleza de la soledad. Es una nave. Eso explicaría todo eso de los motores y las cartas interestelares que yo no podía entender antes. La zona en cuestión, usando el lenguaje limitado de este planeta, la entenderías como un reino interdimensional fuera del continuo espacio-tiempo normal. El término kryptoniano no se traduce bien, pero podrías llamarla la zona fantasma, continuó Kara, centrándose en Clark, ignorando a los demás. La zona tiene, a falta de una palabra mejor, diferentes capas. Tu padre y sus aliados hicieron que los kryptonianos se colocaran en una de estas capas para ser recuperados más tarde. ¿De verdad hay otros kryptonianos? ¿Más supervivientes? Clark no pudo evitar acercarse a Kara, con el corazón latiendo a 1000 por hora mientras sentía que algo se movía en su interior. Sí, Kal-El, pero recuperarlos es mucho más difícil ahora. Kara le dedicó a su prima una sonrisa sincera, que se desvaneció al recordar la tarea casi imposible que ahora tenían por delante. He perdido el índice de zona que habría permitido que un proyector encontrara la capa dimensional correcta, por no mencionar que ahora tendríamos que construir un proyector sin un cristal de piedra solar. Clark abrió la boca para responder, pero se vio interrumpido por el sonido de una silla al rasgarse, lo que hizo que todos se giraran. Samblane se había levantado de la silla en la que lo habían arrojado sin contemplaciones y la arrastraba hacia adelante como una muleta improvisada mientras intentaba evitar que le sangraran las entrañas con la otra mano. Sin embargo, aunque seguía sangrando, le faltaba un ojo y parecía que estaba a punto de desplomarse. Clark tuvo que admitir que Lane seguía siendo imponente. No quiero interrumpir esta fascinante discusión, pero aún tenemos un asunto bastante importante entre manos, dijo con voz firme como siempre a pesar de sus heridas y el evidente agotamiento que padecía. ¿Evitando que te desangres en el maldito suelo, jefe? El comentario sarcástico de Butcher vino acompañado de un gesto hacia el suelo y las gotas de sangre que salían de sus vendajes apresurados. Estaré bien, mis heridas sanarán, bueno, aparte de mi ojo, admitió Sam moviéndose ligeramente para poder ejercer más presión. Sí, porque eres un maldito súper, respondió Milímetros cruzándose de brazos mientras miraba fijamente al hombre que les había estado mintiendo durante años. No soy un súper. La explosión de Samblane fue acompañada por el estallido de la silla que tenía en las manos, que se rompió en pedazos. Se tambaleó un poco, pero mantuvo el equilibrio. Mierda, soy humano. Solo que lo soy más que la mayoría. Ese no es el problema, ni lo que sea esto, acabamos de asestarle un golpe durísimo a Bout. Están contra las cuerdas, así que debemos aprovecharlo ahora. Se oyó una audible inhalación de Diana, quien miraba a Lane con los brazos cruzados y una mueca. Era evidente que quería atravesarle la cabeza con el puño por el desastre que acababa de causar. Solo se contenía un poco. ¿Y cómo propones que lo hagamos? Su pregunta hizo que el hombre la mirara, y por un momento pareció que era más probable que le escupiera que le respondiera. Victoria Neumann tiene una audiencia sobre Bout y Supes preparada, solo le falta una pieza clave, respondió Lane con una sonrisa. ¿Y qué? ¿Crees que la rupia leía esa pieza? Se burló Butcher, sacudiendo la cabeza y señalando bruscamente a Kara. ¿Quieres que vayamos al Congreso y los convenzamos de que implementen hay extraterrestres aquí y crees que eso lo solucionará todo? No, claro que no. Vogelbaum es la clave. Tiene suficientes trapos sucios sobre Boug como para que hasta esta negar se rindiera y muriera. El general, casi muerto, esbozó una sonrisa al observar la habitación. Ya nos acercamos a él, nos dijo que nos fuéramos a la mierda. La cara de Mallory era una mueca al recordar cómo ya habían fracasado en conseguir la ayuda del hombre. A ti, pero estoy seguro de que el señor Butcher podría convencerlo, porque necesitamos que Boug se vaya. Lane miró al hombre en cuestión, y su sonrisa se oscureció como si pudiera ver dentro de la mente de Butcher. Después de todo, es la única manera de que su esposa esté a salvo.
Butcher avanzó, pero se encontró bloqueado por Hughie, de entre todas las personas, quien simplemente sacudió la cabeza y le impidió golpear al padre de su compañero de equipo. Está bien, creo que todos debemos reducir la velocidad y tener una conversación real, dijo Clark, acercándose al centro del grupo, aparentemente calmando los nervios de todos. Bueno, todos menos Butcher, quien miró a Clark, a Ryan y luego a Becca antes de ablandarse al ver a su esposa acercar al niño. Antes de que nadie pudiera decir nada, el hombre giró bruscamente y salió directamente por la puerta principal. Clark y Milímetros se dispusieron a decir algo, pero Mallory simplemente le puso una mano en el hombro a Milímetros y Lois negó con la cabeza. Grace Mallory Estate, cocina, 23 de abril de 2020. ¿De verdad está pasando? Preguntó Clark al teléfono en un rincón, con la mirada fija en la extraña escena de Lois, Annie y Hughie, de pie, mirando a Cara con incomodidad al otro lado. Su madre también estaba presente, sentada en una silla que habían traído y mecía suavemente a su nieta mientras la recién nacida dormía. Sí, Clark. Hay que reconocerle a Vic que, aunque esto ya estaba en marcha, lo resolvió rapidísimo. Boog está tambaleándose y a la defensiva, la voz de Peter Ross sonaba tan alegre como el día que Lisa Davis aceptó ir con él al baile de graduación. Va a ser un comité conjunto, así que estoy en ello. Te prometo, CK, que con el testimonio de Vogelbaum voy a clavar a estos hijos de puta contra la pared. Todavía no puedo creer que el tipo haya accedido, ¿cómo ha podido pasar? Supongo que fue pura suerte, se revolvió Clark, incómodo, al pensar en lo que hizo Butcher para provocarlo. Peor aún, nadie sabía dónde estaba el hombre. Disculpe, mi asistente le llama, está a punto de empezar. ¿Seguro que no quiere estar aquí para esto? Preguntó Pete mientras Clark oía que la gente empezaba a moverse de fondo. Ojalá pudiera, Pete, pero tengo un problema que resolver, dijo Clark con una mueca al ver a Cara coger una sartén de la isla en medio de la cocina y meter la mano en ella intentando golpearla suavemente. Tengo que irme. Te lo prometo, en cuanto pueda los llevaré a ti y al pequeño Clark a comer hamburguesas. Oh, le encantará, te llamaré cuando esto termine, colgó Pete, lo que le permitió a Clark volver a concentrarse en la habitación frente a él y respirar profundamente antes de que se le hiciera un nudo en la garganta. ¿Kyle, dónde está con él? Preguntó Cara antes de que él pudiera empezar a interrogarlo. Debería estar presente, ya que esto también le concierne. ¿Con él? Preguntó Clark, mirando involuntariamente a los demás en la sala con la esperanza de que alguien lo supiera, pero todos se encogieron de hombros. Disculpen, me refiero a Ryan, dijo Cara, poniéndose de pie con orgullo, aunque su tono era deferente y respetuoso. Por tradición y por ley, como miembro de mi linaje, le he dado un nombre propio de la casa de él. Bueno, Ryan está con su madre, Milímetros y Mallory los están cuidando. Han sido unos días intensos para él, respondió Clark, incómodo. Esperaba moderación o al menos confusión por parte de Cara, pero ella solo estaba siendo amable. En realidad, no quise causarte estrés. Creí que eras tú. Estaba cerca de tu lugar de aterrizaje, tenía los marcadores genéticos de nuestra casa Y. Cara dejó de hablar, dejando escapar un suspiro casi humano mientras una pizca de tristeza se dibujaba en su rostro. Y se parece a mi padre, Zor-El. Marcadores genéticos, así que Ryan es miembro de la casa de él, preguntó Clark, intentando seguir los giros inesperados que cada nueva frase de su primo provocaba. Sí, que Lore ha determinado que es mi nieto. Aunque que eso sea posible es y preocupante. Cara se removió incómoda y entrecerró la mirada, sumida en sus pensamientos. Significa que tengo descendencia en este mundo. Solo puedo suponer que durante mi hibernación mi material genético reproductivo fue robado y utilizado. Lo cual es y más que inquietante, debería ser imposible. No somos compatibles con esta especie, Kyle. Aparentemente, de alguna manera, lo somos. Clark no pudo evitar mirar a su hija y su existencia, aunque le causaba alegría además de una enorme confusión sobre cómo existía. ¿De quién es ese hijo, Kyle? Preguntó Cara, sin pasar por alto la mirada de Clark, y su pregunta provocó que Lois y Clark se acercaran a Marta, quien acunó al niño contra su pecho instintivamente. Ella es nuestra hija, Clark miró a Lois antes de fijar su mirada en Cara, quien la enfrentó protectoramente. Mi hija. ¿Cómo se llama? Preguntó Cara con dulzura, mirando primero a Clark y luego a su hija, con una amplia sonrisa amorosa que disipó la tensión en la habitación. Mia, su nombre es Mia Kent, respondió Lois acercándose a Marta y mirando a su hija, quien se rió al ver a su madre, la nombramos como mi abuela. Mia, ¿qué significado tiene?
Preguntó Kara, adelantándose con Clark siguiéndola mientras se ponía de pie para ver mejor a la niña. En Krypton, los nombres tienen un significado. Kara significa belleza, Kal significa esperanza, True significa altruismo. Y Mia. Amada, respondió Clark, recordando cómo investigó el nombre cuando Lois lo eligió meses atrás. Es uno de los significados del nombre. Su nombre significa amada. Un nombre apropiado. Kara sonrió antes de arrodillarse repentinamente. La acción tomó a todos por sorpresa. Se llevó el puño cerrado al corazón y, con los dedos libres, posó suavemente sobre la frente de Mia. La niña se calmó y se quedó quieta de repente. Te saludo, hija de Kal, primaria del linaje El, descendiente directa de Erok, la primera de nuestra casa. En la luz de Rao, eres nombrada Cir de la casa de él, porque eres y siempre serás amada. Kara retrajo la mano, lo que interrumpió lo que estuviera haciendo al incorporarse. De repente, Mia empezó a reírse y a retorcerse de nuevo en los brazos de su abuela. Marta parpadeó al observar a su nieta, que parecía estar completamente bien a pesar de haber estado casi en trance hacía unos segundos. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó Lois, mirando primero a su hija y luego a Kara, que avanzaba para intentar interponerse entre ella y la mujer, pero Clark la detuvo, obligándola a retroceder con suavidad mientras le hacía un gesto a Kara para que retrocediera, lo cual hizo. Un vínculo de nombre kryptoniano. Como la miembro más antigua de la casa presente, era mi deber. La tradición exige que se haga en cuanto se pronuncia el nombre de la niña. De lo contrario, trae mala suerte, respondió Kara con calma. Tu hija se llama Cir, siendo Cir la versión más apropiada de amada en nuestro idioma. Kara, dijo Clark. Por favor, necesito entender por qué estabas en esa cápsula y cómo has estado en este planeta tanto tiempo. Yo llegué hace solo unas décadas, pero tú llevas aquí al menos un siglo. ¿Un siglo? Kara hizo una pausa, un poco confundida, antes de comprender al traducir el valor, aunque la confusión la sustituyó. ¿Cuál es la fecha? Según nuestro calendario, un calendario kryptoniano. ¿Kelex? Clark se movió para sacar su teléfono del bolsillo. Era la única forma de invocar a Kelex hasta que se pusiera un traje nuevo. ¿Puedes darme la fecha del calendario kryptoniano? Por supuesto, señor, la fecha actual sería el 35º Eorx, el quinto ciclo del tercer período Lorpax, 3331 Amzet. Eso es imposible. Kara se tambaleó hacia atrás como si le hubieran dado un golpe. Llevo 84,6 Amzets en hibernación. Nos fuimos a la misma hora. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Unos 25 años desde la fecha en que me lo vieron mis padres, respondió Clark. Kara inclinó la cabeza, lo que le hizo suspirar y mirar a Kelex, quien inmediatamente comprendió el problema y le dio la respuesta. 18:24 AM, Zets. Disculpen si se fueron de su planeta al mismo tiempo. ¿Cómo pudo Kara llegar hace tanto tiempo y Clark hace poco? El teorema de Tanur. Nuestras cápsulas debieron de moverse a velocidades diferentes, respondió Kara de inmediato, suspirando como si la respuesta fuera obvia, solo para encontrarse con miradas vacías, lo que la hizo poner los ojos en blanco. Es ciencia muy básica, la aprendí cuando era poco mayor que Cyril. Un objeto que se mueve cerca o más rápido que la velocidad de la luz experimenta el tiempo de forma diferente. Mi cápsula dañada llegó primero porque mi motor estaba casi a plena capacidad, mientras que el de Kal-El, por alguna razón, no estaba al máximo de su capacidad, lo que significa que llegó mucho más tarde. Espera, ¿dices que Clark llegó tarde?, preguntó Marta, mirando a su hijo y luego a su primo, un pensamiento al que aún se estaba acostumbrando. ¿Cuándo se suponía que llegaría? Si entiendo bien tu unidad de medida y la fecha es correcta, su cápsula, como la mía, debería haber llegado horas después de la destrucción de Krypton, así que, según tus unidades, hace aproximadamente 116 años, afirmó Kara con sinceridad, aunque incluso ella hizo una mueca ante la noticia, disgustada de que el plan que seguía estuviera tan desviado. 116 años. Clark solo pudo parpadear, sorprendido. Siempre había creído haber llegado poco después de la destrucción de su planeta, eso era lo que sugería el mensaje de la cápsula, pero supuso que la relatividad influía. Sin embargo, de repente, su mente empezó a encajar otras cosas. Kara dijo que se suponía que habría otras cápsulas. Si alguien había llegado a tiempo y sin daños, significaba que habría estado allí desde principios del siglo XX. Ese alguien tendría una comprensión mucho mayor de la genética, tal vez, que un simple científico alemán, y si se hubieran estancado en el plan de Kara, tal vez habrían, Kara, ¿quién más se suponía que? Chicos, entren aquí.
Ahora. La voz de Lucky lo interrumpió mientras gritaba presa del pánico desde la sala. Clark y todos los demás entraron corriendo y encontraron a Lucky con el general Lane, quien estaba tumbado en el sofá, pero se había incorporado mientras miraba la televisión. No tardaron en comprender por qué. El canal transmitía la reunión del comité conjunto sobre Vogt y se centraba en Vogelbaum, en silla de ruedas. El único problema era que ya no tenía cabeza. La escena se tornó rápidamente de terror cuando la cabeza de otra persona explotó repentinamente, seguida de más y más, mientras el comité se sumía en el pánico. Clark, tenemos que ir. Annie se giró hacia su amiga solo para descubrir que estaba hablando con el espacio vacío mientras Clark había desaparecido. Sus ojos se dirigieron al televisor cuando se escuchó un estruendo y Superman apareció en la pantalla. Clark intentó orientarse rápidamente. Vio a Homelander y Stormfront, pero ninguno de los dos hacía nada más que girarse para observar la masacre. Vio el cuerpo sin vida de Shockwave en el suelo junto con al menos una docena de personas, y luego se giró para ver que la mayoría de los miembros del comité ya se habían marchado. Sin embargo, vio a uno que reconoció, intentando mantener el orden mientras intentaba guiar al personal abandonado a un lugar seguro. CK. Peter Ross sonrió mientras le gritaba a su viejo amigo, sintiéndose seguro de que el padrino y tocayo de su hijo estuviera allí. Necesitamos. Pete se quedó callado de repente, como si tuviera migraña y un pequeño reguero de sangre le saliera de la nariz. Su amigo más antiguo extendió la mano y le tocó la nariz antes de mirar a Clark, quien corrió hacia él. Lo alcanzó en menos de un segundo, escrutando a Pete en busca de lesiones que le comenzaran en la cabeza, y lo que vio lo alarmó de inmediato. Pete. Plaf. Clark no logró decir nada más antes de que el sonido repugnante le llegara a los oídos y la sangre caliente le inundara el rostro. Extendió la mano para sujetar a su amigo, impidiendo que el cuerpo de Peter Ross cayera al suelo. Solo pudo observar con horror la figura decapitada de su querido amigo. Clark se quedó quieto unos instantes mientras su cerebro intentaba comprender lo sucedido, pero durante unos segundos, simplemente no pudo. Vaya, mierda. La voz de Homelander hizo que Clark reaccionara al darse la vuelta y ver que él, Homelander y Stormfront eran los únicos que quedaban. Todos los demás se habían ido. Incluso se habían llevado las cámaras. Se me metió en la capa. Tardará una eternidad en limpiarlo. Hola, Gran Full. Stormfront saludó a Clark con la mano, mirando el cadáver que sostenía en sus manos antes de sonreírle. Uf. Menudo desastre, ¿eh? Por cierto, ¿cuándo ibas a invitarnos a una buena barbacoa al estilo Kansas? Me encantaría conocer a Ryan. ACO Clubs, Nueva York, 24 de abril de 2020. Butcher se detuvo al entrar en el pequeño restaurante frente al mar donde había quedado con Stanegar. Un equipo de seguridad le impedía el paso. Uno de ellos se llevó la mano al oído y susurró al micrófono que llevaba en el cuello. El lugar era un sitio interesante para que un director ejecutivo multimillonario celebrara una reunión. Butcher esperaba un restaurante de gran altura o un club exclusivo, no un bar y restaurante barato con un cartel que decía los corazones púrpuras comen gratis los domingos. Sin embargo, lo que más le sorprendió fue lo inseguro que era. El interior estaba encajonado sin ventanas, así que no había un francotirador entrenado para mantenerlo a raya, y la distribución del edificio hacía que cubrirlo fuera una pesadilla. ¿Está listo para entrar? El guardia le hizo un gesto a su colega, quien empezó a cachear a Butcher, pero se detuvo ante otra orden. El jefe dijo que no se molestara, que lo dejara entrar. Billy entrecerró los ojos al entrar en el edificio. No era raro que lo cachearan, o Stanegar era muy estúpido o estaba demasiado confiado. Dado que el día de ayer se había convertido en una pesadilla sangrienta, donde en lugar de clavar a Vogt en la pared, ahora eran los salvadores de Estados Unidos. El gobierno y el ejército se alineaban para apoderarse de V. Demonios, incluso la policía y los bomberos de todo Estados Unidos querían entrar. Así que iba a entrar con toda la bravuconería posible. Gracias, vivo, se ve perfecto como siempre. La voz monótona y tranquila de Stanegar sonaba con claridad desde el restaurante desierto mientras hablaba con un hombre corpulento de pelo canoso, vestido con ropa de estibador y un delantal por delante, quien le puso un plato de comida delante. Deja la olla, te llamo si necesito más. ¿Desea algo más para su invitado? Preguntó Vivo, señalando a Butcher, que ya estaba junto a la mesa. Estoy bien, gobernador, respondió el carnicero, con la mirada fija en el hombre al que había venido a ver. El cocinero se encogió de hombros antes de irse y dejar a los hombres solos. Un lugar interesante, no es lo que me imaginaba cuando el grandullón aceptó vernos.
Llevo años viniendo aquí. Es uno de los pocos establecimientos donde acuden todas las ramas de las Fuerzas Armadas, o antes, pero la actividad ha bajado en los últimos años. El ACO Clubs fue construido por el padre de Vivo, un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Hace 70 años, la sala donde estamos sentados estaba llena de militares y veteranos de todas las ramas de las Fuerzas Armadas. Yo solía venir por la multitud. ¿Eres veterinario?, preguntó Butcher mientras se sentaba frente al director ejecutivo, con un ligero tono de incredulidad al observarlo. Sí, respondió Stanegar sin rodeos, con un tono que le indicó a Butcher que no debía llamar a esa puerta. Sin embargo, recuperó rápidamente su calma y desapego. Antes que nada, me gustaría disculparme por su esposa. Vogelbaum, Stilwell y Stormfront se encargaron de la situación. No supe de Ryan ni de usted hasta 4 años después del nacimiento del niño. Fue una situación innecesariamente complicada. No pude hacer mucho más que arreglarla lo mejor que pude. Ah, y apuesto a que lo habrías manejado de otra manera. Se burló Butcher. Sabía que el director ejecutivo era tan malo como los demás. Puede que manipule las cosas de otra manera ante la prensa, pero todo lo que hacía Stanegar parecía reflejar que no le importaba el mundo ni la vida humana. Bueno, sí, por un lado estarías muerto y por otro, habría puesto a Ryan en un entorno mucho más adecuado. Gente de verdad, una escuela de verdad, algo parecido a una vida social. La declaración casual del hombre, que hablaba tanto de asesinato brutal como de aparente altruismo, hizo que Butcher parpadeara. Vogelbaum era un idiota, no consideró nada más allá de Ryan y de que era un Homelander 2.0, nunca miró más allá de la ciencia. Te miré y supe lo que eras. ¿Y qué es eso?, preguntó Butcher. Quería mandarlo a la mierda y que fuera al grano, pero algo lo hacía caer en la tentación. Un soldado, uno de verdad. Stanegar soltó una risita mientras se reclinaba en su asiento y evaluaba a Butcher. Del tipo que no ves en los medios ni que la gente reconoce que necesita. Eres brutal, implacable, completamente despiadado, pero sobre todo pragmático. Sabes que todo se puede lograr si estás dispuesto a sacrificarte por ello y que en la guerra no hay reglas. Ya basta de andar con rodeos, ya sabes por qué estoy aquí. Butcher deslizó la mano hacia el bolsillo, dirigiéndola hacia el arma, pero también rozando su política de seguridad. Por teléfono, dijiste que podías ayudar, tanto con Ryan como con la recuperación de lo que aparentemente perdimos de Sage Grove. El director ejecutivo ignoró la agresividad de Butcher. Su semblante se tornó ligeramente aburrido mientras tomaba una bebida. No entiendo bien a qué te refieres. Ryan parece estar en buena posición con el señor Kennedy. En cuanto a Sage Grove, ¿qué perdimos? Ese chico es tu única póliza de contingencia contra Homelander o Superman, y no funciona si se están metiendo con uno o ambos. Puedo arreglarlo. Butcher sonrió con confianza y soltó su arma, agarrando la póliza de seguro. Y en cuanto a Sage Grove, sabes perfectamente lo que perdió Bout. Es un secreto rubio y sucio, que estoy seguro de que estás desesperado por recuperar. ¿Por qué crees que aceptaría algo así? Traicionar al señor Kent y a Homelander, solo para recuperar a un chico y a la rubia. Podemos cultivar el material para crear a V artificialmente hoy en día. Contó Stanegar, entrecerrando un poco los ojos mientras evaluaba a Butcher. No quieres que el mundo descubra que has estado inyectando drogas a niños. Las drogas son una cosa, pero esto es lo que hará que pierdan la cabeza. La sonrisa de Butcher se hizo más profunda mientras se inclinaba hacia adelante para enfatizar sus siguientes palabras. Ayudarás, porque eres un cabrón despiadado. ¿Lo soy ahora? Stanegar tomó un sorbo de café en lugar de defenderse de la acusación. Convirtiste a un racista de mierda en el favorito de Estados Unidos, ¿cómo se le llamaría si no? Insistió Butcher, queriendo ver hasta dónde podía convencer al director ejecutivo antes de que se quedara sin defensas o intentara presionar para llegar a un acuerdo. Tácticas. La posición de Boug sigue siendo necesaria, así que necesito que la gente quiera a V. Stormfront es bueno fomentando la ira. Si están enojados, quieren a V. Por lo tanto, la posición de Boug como único proveedor de V está asegurada. Así que, por el momento, ella es necesaria. El hombre tomó otro sorbo de café antes de dejarlo y clavarle la mirada en blanco a Butcher. Tal vez deberías mirarte al espejo, amigo, esa perra debería molestarte. Butcher entrecerró los ojos, sintiéndose enfermo por la banal maldad del hombre. En ese sentido, no es realmente un asunto que me preocupe. Butcher se recostó ante el comentario, mientras el hombre de negocios de piel oscura ignoraba por completo al supernazi rebelde, predispuesto especialmente contra gente como él.
Entonces, señor Butcher, digamos que puede alejar a Ryan y Becca de los demás. Puedo controlar a Omelnader y ocultárselos, pero ¿cómo propone que controle la furia justiciera del señor Kent? Él irá tras ellos. Primero solo Becca, tú te quedas con Ryan, Becca se queda conmigo, insistió Butcher, sin dejar rastro. Pero ese es el objetivo, evitar que Ryan se convierta en su padre. El director ejecutivo pareció tensarse un poco ante el intercambio. Necesita a su madre para eso. Consíguele una puta madre primeriza, Becca se queda conmigo. Ese es el trato. El carnicero se inclinó hacia adelante, golpeando la mesa con el dedo para dejar claro su punto, haciendo que los cubiertos temblaran. Evitaré que aparezca en tu puerta, y si lo hace, dile que se mantenga alejada, que es la única forma de protegerlo de Homelander. ¿Y me llamas bastardo despiadado? Los ojos de Stanegar recorrieron a Butcher, pero sus pensamientos eran indescifrables. Muy bien, pero ¿cuál es el plan para el señor Kent? Esto, uno de mi equipo se lo quitó después de que la alta, rubia y tetona despertara. Butcher sacó la astilla verde brillante de su bolsillo y puso la mano plana sobre la mesa para mostrarlo. Le hizo daño a la rubia, así que como ella y Clark son parientes, también le funcionará a él. Yo uso esto, y si me das lo que usabas para mantenerla dormida, puedo noquear a la zorra también. Butcher levantó la vista de la mesa, hacia Stanegar, y la visión lo dejó paralizado. En lugar de ver el rostro inexpresivo e impasible del director ejecutivo, lo que vio fue un ligero temblor y una mueca de dolor al observar la roca verde. Sin embargo, no fue eso lo que hizo que Butcher se detuviera, sino su frente. Tenía una expresión de puro júbilo, pero solo un atisbo, persistente, lista para estallar, pero contenida por si se demostraba que era falsa. ¿Qué acabas de decir? La voz del hombre tembló levemente al levantar la vista de la roca, echándose ligeramente hacia atrás en su silla. Al hacerlo, el temblor desapareció de repente. ¿La mujer está despierta y Clark es pariente suyo? ¿Estás bien?, preguntó Butcher, retirando la mano al sentir que la tensión en la habitación cambiaba repentinamente. Responda las preguntas. La mujer de Sage Grove está despierta, ¿y Clark qué es para ella? ¿Hijo, nieto? Insistió Stanegar. Su tono cambió a algo que Butcher había oído muchas veces. Así era como los oficiales hablaban con los soldados rasos cuando necesitaban respuestas sin gritar. Sí, está despierta y tartamudeando. Por la charla que estaban teniendo, Clark aparentemente es su primo, y el niño es su nieto de alguna manera, respondió Butcher, más por el oscuro vacío que estaba empezando a sentir en el estómago que por cualquier otra cosa. Retiró la mano por completo y cambió la piedra a la otra para poder recuperar su aire. Edgar no se dio cuenta, o quizá no le importó, mientras la expresión de júbilo ante un fantasma cobraba vida al tiempo que sonreía para sí mismo. Es él, es realmente él, y pensar que lo dudaba, susurró Stanegar, indiferente a Butcher, que de repente parecía un niño en Navidad. Kara ha despertado, la misión, el plan. Podemos lograrlo, por fin, podemos lograrlo. Oye. ¿Qué haces? Butcher saltó hacia atrás, tirando su silla al suelo cuando Stanegar se levantó de repente y se dirigió a la puerta. ¿A dónde vas? Por fin estoy haciendo lo que he esperado durante casi un siglo y. Stanegar se detuvo al respirar profundamente, como si fuera la primera vez que respiraba. Y me voy a casa. Patrimonio de Grace Mallory, norte del estado de Nueva York, montañas Adirondack, 25 de abril del 2020. Así que, del 1 al maldito seas. ¿Qué tan jodidos estamos? Preguntó Lois, mirando al grupo que estaba a cargo. Butcher seguía desaparecido, Clark seguía atendiendo llamadas y Marta acababa de acostar a Mia para que durmiera la siesta. Becca y Ryan también estaban ausentes. Ambos descansaban, y dado el infierno que habían vivido, nadie quería involucrarlos en este lío. En ese momento, Becca intentaba llamar a Butcher para averiguar dónde estaba, ya que el hombre aún no había aparecido y Ryan estaba ayudando a Marta con Mia en una de las habitaciones. Frenchie y Kimiko estaban de camino, Neumann estaba rodeado de guardias, y en ese momento necesitaban a todos los chicos juntos para planear, más que a un político que necesitaba protección. Super, como nuestro nivel habitual más la basura de Butcher y luego otra montaña de mierda, Milímetros se cruzó de brazos mientras miraba a Kara, que estaba mirando hacia la otra habitación donde Clark estaba al teléfono. Vought es el rey de la colina y Stormfront está sembrando el miedo a tal nivel que es un milagro que no haya disturbios en todas las ciudades de Estados Unidos. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Preguntó Lois, con un suspiro al ver que su peor pesadilla, una avalancha de superpoderes, estaba a punto de ocurrir.
Tenemos que silenciar a Stormfront y acabar con este movimiento para que UP se popularice. Tengo algo que pondrá a esa zorra en su sitio y frenará a Vogue por completo. Llevo 70 años trabajando en ello, dijo Diana con una amplia sonrisa. Pero voy a necesitar pedir prestada una laptop y si alguien conoce a algún periodista, por favor, que me den su correo electrónico. Tengo una laptop en el estudio que puedes usar, dijo Mallory, señalando con la cabeza hacia su estudio. ¿Estás segura de que la que tienes servirá? Oh, estoy segura, sonrió Diana como un gato de Cheshire mientras se dirigía al estudio, girándose para mirar la habitación por última vez antes de irse. Llevo mucho tiempo pensándolo, no quería arriesgar a mis hijos, pero ahora que Vogue está reventando cabezas, no hay mucho que perder. Al marcharse Diana, el grupo volvió a discutir su siguiente paso, que abarcaba desde huir del país hasta lanzar un ataque total contra los superpoderes y todo lo demás. Tras una media hora de conversación, Lois vio cómo Clark se animaba más cuando su teléfono empezó a sonar como loco, lo que le revolvió el estómago al temer que se avecinara un nuevo desastre. Tras una larga llamada, Clark colgó de repente, dejó el teléfono y se acercó a ellos con una mueca. Vestía de nuevo su traje de Superman, aunque los colores brillantes parecían tan apagados como su habitual aire alegre. Lois sabía que estaba peor de lo que dejaba entrever. La muerte de Pete y el fiasco del comité Vogue lo estaban afectando duramente. Recordó que hacía unas horas había estado hablando por teléfono con la madre de su amigo fallecido, lo cual había sido desgarrador de ver. ¿Quién era?, preguntó Annie, poniéndole una mano reconfortante en el hombro. Mi tía. Vogue está sumido en el caos, Homelander y Stormfront están desaparecidos, nadie sabe dónde está Stanegar, y al parecer hay algo en Internet que está causando un colapso de relaciones públicas. Clark respondió con un suspiro mientras cruzaba los brazos. Esa sería yo, Diana regresó a la sala con una sonrisa aún más amplia, sosteniendo una laptop en la pantalla frente al grupo. Mostraba un sitio de noticias con un titular. ¿Acaso Stormfront es un nazi? Les dije que lo que tenía retrasaría de Vogue. ¿Tú hiciste esto?, preguntó Hughie, señalando con la cabeza el sitio web que contenía docenas de fotos no solo del pasado nazi de Stormfront, sino también de sus arrestos por motivos raciales y su brutalidad como libertad. Esto no es nada, solo lo que las cadenas han verificado hasta ahora. Lo que viene son 70 años desenterrando trapos sucios de esa zorra, está harta. Diana sonrió y había un brillo en sus ojos que no le gustó a Hughie. Era muy parecido a los ojos de Butcher. Bueno, qué bien. He recibido llamadas todo el día de todas las ramas del servicio queriendo que incorpore a V a operaciones encubiertas. Esto debería frenarlos. El general Lane intervino. Su inclusión en el grupo aún estaba en el aire. Así que al menos no mentiste sobre estar en el ejército, dijo Lucky con una sonrisa burlona junto a su padre, con un tono que ya no era casi reverencial. ¿Mentiste sobre algo más o sobre ser un superhombre? No me llames así, concluyó el general, golpeando la mesa en la que estaba apoyado, atravesándola con el puño. ¿En serio? ¿Y entonces qué cojones eres?, preguntó Lois, mirando fijamente a su padre, quien, aunque siempre se sentía distante, ahora sentía que no sabía nada. Fue un experimento del ejército dirigido por Vogue, Sam Lane susurró antes de ponerse de pie, haciendo una mueca de dolor mientras trataba de no hacer un gesto de dolor y mirar a sus dos hijas. A tu abuelo lo mató un superhéroe. Una salvada fallida derrumbó el edificio donde se encontraba y me dejó solo en el mundo. Me escapé de casa, mentí sobre mi edad y me alisté en el ejército. A finales de los 60, necesitaban a cualquiera. Sobre todo con el atolladero en el que se encontraban. Vietnam, dijo Milímetros mirando al hombre tuerto, al que sintió náuseas con solo mirarlo, y eso fue antes de descubrir que podría ser precisamente lo que había profesado odiar. Sí, Vietnam. Resultó que era un gran soldado, uno de los mejores que el ejército jamás tuvo, y que brillaba en combate. Sin embargo, un año después, una mujer de piel oscura con traje apareció con pruebas de que había mentido. Me dio a elegir. Un consejo de guerra y Leavenworth un ascenso y la oportunidad de servir a mi país. Supongo que elegiste esto último. Preguntó Lucky con un bufido. Sí, al parecer buscaba una forma de luchar en la guerra con menos soldados. Resultó que era un proyecto paralelo de Vogt. Ese cabrón de Vogelbaum lo dirigía usando las notas originales de Frederick Vogt. No lo entendí en ese momento, pero ahora sí. Lane miró a Kara y Clark mientras hacía la declaración antes de continuar con su historia.
Me enteré de que quería ver si podía alterar nuestros genes para que coincidieran con una estructura genética específica sin usar material extraño. Fue muy doloroso, y al parecer, después de 3 docenas de grupos de sujetos de prueba muertos, el ejército tuvo suficiente. 8 pobres almas sobrevivieron, incluyéndome a mí. Querían hacerte súper sin la sangre de cara, acercarte lo más posible a nosotros sin empalmar a un kryptoniano, todo sin la aleatoriedad del compuesto V. ¿Sabes por qué? Clark avanzó un poco, intentando reconstruir el rompecabezas con el rostro, pero seguía sin tener sentido. Nunca supe eso, y créeme que lo he buscado. Con Vogelbaum muerto, supongo que nunca lo sabremos. El general Lane resopló ante la ironía de querer al hombre con vida. ¿Dijiste que sobrevivieron 8? La voz de Lois hizo que su padre volviera a centrarse en ella, con los ojos clavados en ella. Sí, nos dividieron en 2 equipos de fuego, liderados por los supervivientes de mayor rango. Un equipo estaba liderado por William Wintergreen y el otro por mi comandante, Slade Wilson. Sam Lane mencionó ambos nombres con un dejo de orgullo y profundo respeto antes de que su ánimo se agriara. Operamos durante casi 2 décadas como el escuadrón de operaciones encubiertas de Para los 80, la mayoría estábamos muertos. Finalmente me hice cargo de lo que quedaba. El último de mis hermanos murió en el 84 por culpa de más malditos superpoderes. Así que, para que quede claro, no soy un maldito superpoderoso. Crash. Clark se vio interrumpido mientras se retorcía y observaba el cuerpo de Ryan estrellarse contra la pared de la otra habitación. Es una pena, ya que pronto seremos los únicos que quedemos. La alegre voz de Stormfront sonó cuando todos estaban a punto de moverse, pero se detuvieron al levantar el brazo izquierdo. Yo no lo intentaría, no queremos hacerle daño al bebé ahora. Los ojos de Clark brillaron de rojo al mismo tiempo que la puerta principal era derribada por una patada y Butcher llegó corriendo, siendo recibido por la figura tumbada de Ryan y la escena de horror. Levantó su arma, listo para atacar a Stormfront, al igual que Clark, pero ambos fueron detenidos por la segunda figura flotante que emergió del agujero que Ryan había hecho. Tranquilo, bateador, no eres lo suficientemente rápido para los 3, comentó Homelander mientras sujetaba a Becca Butcher y Martha Kent por el cuello desde atrás. Ahora, todos tenemos que hablar y entender cómo va a funcionar esto. Clark. Lois se tensó queriendo moverse como todos los demás, pero no pudo hacerlo mientras Stormfront sostenía a su hijo, Homelander sostenía a Martha y podemos hacer eso en un segundo, pero primero, ¿dónde está esa maldita perra traidora de raza? Gruñó Stormfront. Aquí mismo, maldita nazi. Suelta al niño. Diana avanzó un poco, alejándose del grupo, sabiendo lo que estaba a punto de ocurrir. ¿Soy yo la que...? Diana gritó cuando Stormfront comenzó a quemarla con un rayo constante. Sin embargo, la mujer con superpoderes no se derrumbó fácilmente, lo que empeoró las cosas. Diana se cruzó de brazos para protegerse la cabeza y el pecho, pero no sirvió de nada, pues empezó a retorcerse y a temblar sobre sus pies. Su cuerpo, más denso, absorbió el ataque, pero no lo resistió. Clark miró a Kara con la esperanza de que juntos pudieran acabar con esto, pero lo recibió con la mirada fija de ella en Homelander, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa, paralizada. ¿Hijo? El susurro de Kara se perdió para el resto de la habitación mientras Diana era cocinada viva, excepto Clark, quien lo ignoró y Homelander, quien la miró sorprendido. Por favor, para. Clark intentó avanzar, pero se detuvo cuando su hija lloró suplicándole a Stormfront antes de volverse hacia Homelander. John, por favor. Para esto, te lo suplico. Clark, la voz de su madre lo hizo mirarla. Le sonreía al ver su mano izquierda, ligeramente ensangrentada, sosteniendo una caja forrada de plomo que de alguna manera había logrado conservar. Te quiero, cuídalos. Antes de que Clark pudiera reaccionar, su madre abrió la caja y, en un acto que tomó a Homelander completamente por sorpresa, se giró ligeramente en su agarre antes de clavarle con fuerza la roca verde en la muñeca. La reacción del superhéroe fue inmediata cuando su mundo explotó de dolor por primera vez en su vida. Dejó caer a Becca al suelo e instintivamente le apretó la otra mano. Clark aprovechó que Stormfront estaba distraído por el grito de dolor de Homelander para dispararse hacia adelante y, antes de que ella supiera lo que estaba sucediendo, Clark tenía a Mia en su brazo y la había golpeado en la cara. El portador del rayo se estrelló contra el techo cuando Homelander se tambaleó al suelo, liberando a Martha Kent mientras se quitaba la roca verde de la muñeca, que temblaba mientras la sostenía.
Rápidamente la arrojó lejos de él tan fuerte como pudo. La roca volando hacia el cielo, estaba a punto de gritar, pero rápidamente se detuvo. Desaparecido. Lois corrió hacia Clark ignorando todo lo demás, incluso a Diana, que se desplomó en el suelo con quemaduras en los brazos, pero aún respiraba mientras revisaba a su hija. Oh, gracias a Dios que estás bien, Clark. No, Clark. Clark guardó silencio mientras le entregaba a su hija. Su rostro estaba completamente inexpresivo, con la mirada fija en su madre. Lois se giró y también se quedó paralizada. Incluso Becca, que seguía en el suelo junto a Homelander, observaba a Martha Kent, quien yacía a los pies del superestrellado, con el cuello aplastado y el cuerpo inmóvil. Homelander parpadeó al ver a la esposa del granjero muerta a sus pies, bañada por el sol del mediodía que se reflejaba en el techo destruido y le llegaba a la muñeca, que ya comenzaba a sanar del ataque. ¿Qué demonios fue eso? Gruñó Homelander, girando la muñeca al sentir que el dolor lo abandonaba, y luego miró a Clark, quien estaba seguro de que vería el verdadero problema. Algo me lastimó, eso significa que podría raa. El rugido fue acompañado por el vuelo de Homelander hacia atrás mientras los ojos de Clark se enrojecían y la temperatura de la habitación subía. Lois protegió a su bebé del calor, pero este desapareció repentinamente y, al abrir los ojos, vio que Clark se había ido. Una potente ráfaga de aire le indicó que había seguido a Homelander. Se giró y vio a Becca corriendo hacia Ryan, mientras Butcher se acercaba a ayudarla y Mallory se dirigía hacia Diana, ligeramente carbonizada. Lucky estaba viendo cómo estaba su padre, quien había sido derribado en la conmoción. Milímetros y Hughie corrieron hacia él, cuerpo de Martha Kent. La idea la asqueó, pero necesitaba concentrarse. Se giró para mirar a Annie y Kara, pero descubrió que Kara se había ido y que Annie intentaba pasar corriendo junto a Hughie y Milímetros para llegar al agujero por donde se habían ido Homelander, Clark y, al parecer, Kara. Merde. Lois se giró y vio a Frenchie llegar con Kimiko, con el arma desenfundada y ambos con la mirada aterrorizada ante la casa destruida. ¿Qué nos perdimos? Lois la abrió para decir algo, pero un repentino y fuerte crujido desde arriba la hizo levantar la vista y a Annie detenerse. Ambas alzaron la vista para ver a Stormfront con la mandíbula claramente dislocada descendiendo del cielo, envuelta en un mar de electricidad que emanaba de ella. El rostro de Lois se transformó en una mueca al mirar a Annie y luego a Kimiko, ambas avanzando, preparándose para proteger a todos los demás. Oye. Esa zorra es mía. La voz de Diana sonó más fuerte que el relámpago mientras avanzaba con el torso expuesto y cubierto de quemaduras recientes. Así que, a la fila, porque llevo mucho tiempo queriendo hacer esto. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.